Nuestra expedición a Chile y Bolivia en busca de los cielos nocturnos más limpios del planeta no podía haber empezado de forma más atípica. Tormentas, lluvia y nieve en el desierto de Atacama, el lugar más seco que existe en la Tierra. Esta atípica situación nos dejó imágenes únicas. Un privilegio para la vista y para nuestros sensores fotográficos en boca de los propios atacameños. También una incertidumbre en el aire. Las fronteras terrestres entre Chile y Bolivia estaban cerradas debido a la nieve, pero esto es algo de lo que hablaremos más adelante. Se aproximaba nuestro momento de partir hacia la siguiente etapa de esta aventura, el paso entre Chile y Bolivia, hacia la ciudad de Uyuni, en busca de uno de los paisajes más extraordinarios que jamás he presenciado, el Salar de Uyuni, el espejo más grande del mundo. Pero todavía teníamos un objetivo por cumplir en Atacama: observar y fotografiar su cielo nocturno, el más limpio y oscuro del mundo. A pocas horas de partir hacia Bolivia, el desierto nos concedió nuestro deseo. Y por fin, última noche en San Pedro de Atacama, el cielo se ha abierto y vamos a disfrutar de los cielos del desierto de Atacama. Ya estamos montando los equipos en el coche y vamos a practicar astrofotografía bajo el mejor cielo nocturno del mundo. Hasta el último día en Atacama tuvimos tormentas, lluvia y nieve. Nada parecía indicar que la situación mejoraría, pero los pronósticos meteorológicos decían lo contrario. Todos vaticinaban una noche completamente despejada, y no se equivocaron. A la mañana siguiente teníamos que madrugar bastante para partir hacia Bolivia. Ya sabíamos que algunos no dormiríamos esa noche, así que decidimos llevar al grupo a una localización cercana, y de forma totalmente improvisada nos encontramos con esto. Así es Atacama, espectaculares formaciones fotogénicas allá donde mires. Bueno, espectacular. Hemos sufrido un poquito porque cuando hemos llegado teníamos algo de nubes, pero tenemos ahí detrás un hito con una serie de rocas como si fuesen dedos que apuntan hacia el cielo, y tenemos un arco de la Vía Láctea increíble en el cielo. Es increíble, es que se puede apreciar perfectamente la estructura de la Vía Láctea a simple vista. Espectacular, las fotografías en cámara se muestran reveladas totalmente. Alucinante. Por fin hemos podido disfrutar del cielo atacameño, el mejor cielo nocturno del mundo. Los días anteriores estuvimos bromeando. Dijimos que la lluvia estaba limpiando la atmósfera. No sabíamos hasta qué punto. La sesión estuvo presidida por un potente airglow, una luminiscencia natural de la atmósfera terrestre solo detectable desde cielos realmente muy oscuros. Y una nubecita visible a simple vista sobre el horizonte. Era la primera vez que veía la gran nube de Magallanes con mis propios ojos. Pero por encima de todo, de esta sesión me quedo con el arco de la Vía Láctea que acabé capturando en este lugar. Una fotografía que sabe a gloria después de las inclemencias sufridas los días anteriores. Una fotografía que no esperaba poder capturar, y que ya supone una de las mejores capturas de este viaje. Bueno, pues ya hemos fotografiado el arco de la Vía Láctea, hemos fotografiado las nubes de Magallanes sobre el horizonte, de hecho las hemos visto incluso a simple vista. Por lo menos la gran nube de Magallanes se veía clarísimamente a simple vista. Tenemos un airglow de color verde impresionante por todo el horizonte. Y ahora lo que voy a hacer va a ser montar el telescopio y vamos a ponerlo a fotografiar en este increíble cielo nocturno.
Sí, me llevé conmigo un telescopio completo, montura, tubo óptico y batería incluida hasta el otro lado del mundo, con un objetivo claro: apuntarlo hacia las maravillas del cielo sur bajo el mejor cielo nocturno que existe. Todo esto solo había sido el calentamiento. Llegaba el plato fuerte de la noche. Bueno, pues nos hemos quedado aquí solamente los astrofotógrafos. Son ahora mismo las 3:20 de la madrugada. Creo que vamos a echar toda la noche aquí, a pesar de que mañana partimos para Bolivia. Mañana cruzamos la frontera entre Chile y Bolivia y emprendemos nuestro camino hacia Uyuni para el siguiente tramo de este viaje, que es el Salar de Uyuni. Otro enclave impresionante para fotografía nocturna, para fotografía de paisaje también y para astrofotografía. Pero la verdad es que estoy súper contento porque me llevo de aquí por lo menos el recuerdo de esta sesión de astrofotografía aquí en el cielo de Atacama, y en este caso fotografiando la nebulosa del Caballo Azul, una nebulosa que, a pesar de que también se puede ver desde el hemisferio norte, pasa muy rasante sobre el horizonte, y aquí la tenemos justo allí arriba, la tenemos justo en el cenit. Realmente es un auténtico escándalo ver cómo se ve la Vía Láctea desde este cielo. Como era de esperar, acabamos dedicando la noche entera a esta sesión de astrofotografía bajo los cielos de Atacama, y regresamos con el tiempo justo de cerrar las maletas y montar en el transporte que nos llevaría hasta la frontera con Bolivia. Miguel, partimos para Bolivia. Hola. Allá vamos, a Bolivia. ¿Recuerdas que las fronteras estaban cerradas 24 horas antes debido a la nieve? Así es el desierto de Atacama, y así son estos viajes. Pura aventura. En el transcurso de ese día, uno de los puntos fronterizos había abierto, y estábamos listos para cruzar a través de él. Ese día íbamos a descansar poco y a dormir menos todavía. Pero como se suele decir en España, que nos quiten lo bailao. Llegábamos a la última etapa de esta aventura: atravesar el altiplano boliviano hasta la ciudad de Uyuni para explorar, tanto de día como de noche, el salar más grande del mundo. Un desierto de sal de más de 10.500 kilómetros cuadrados que parece de otro planeta.